Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte: el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa. Y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral, y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover, no podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire, y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso.
girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. La barrera se está rompiendo, Sam susurró, su voz llena de terror. Están cruzando. La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. ¿Por qué estás aquí? Lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo. Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. Por favor, me suplicó, dejarlo ir. La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. No podemos descansar, dijo ella, su voz llena de desesperación. No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Sus sombras se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa. El cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera. Y no será olvidado. La habitación de los sueños olvidados. En Brooklyn hay una biblioteca mayor de la ciudad, un laberinto de libros olvidados y siguieron a sus salas. Me había tropezado en mis andanzas su modesta fachada que se intercala entre dos modernos edificios de apartamentos. El cartel sobre la puerta que simplemente se lee Brooklyn Archivos Públicos. Yo era un escritor en busca de inspiración
y la promesa de polvorientos tomos y oculta historias era irresistible. En el interior, el aire estaba cargado con el olor de los viejos de madera y papel polaco. Los techos eran altos, las paredes forradas con estantes que se extendía sin cesar. Sus contenidos han sido catalogados en un sistema que parecía tener sentido solo para la propia biblioteca. La bibliotecaria, una mujer mayor con los ojos agudos y una voz suave, apenas miro a mí como que me entró. «Tómate tu tiempo», dijo ella, su voz, la realización de un matiz que no pude lugar. Durante semanas volví a la biblioteca, perderme en sus rincones tranquilos. El lugar era un tesoro de antiguos mapas, diarios y olvidado de los manuscritos, cada uno más interesante que el anterior. Pero una noche, justo cuando el sol se sumerge por debajo del horizonte, descubrí algo diferente. De una puerta. Fue en el extremo de la sombra del corredor, parcialmente oculta detrás de un estante de libros. A diferencia de los adornos de madera y latón tiradores de las puertas, este era liso y sin marcas, su marco rayado y desgastado. No debería haber llamado mi atención, pero algo me atrajo más cerca. Me vacilo mirando hacia atrás para ver si el bibliotecario estaba viendo. Ella no estaba en su escritorio. La biblioteca estaba en silencio, el resto de los usuarios ha ido para el día. El único sonido era el leve crujir de la vieja construcción de sedimentación. «Agarre el mango». La puerta se abrió con facilidad, lo que revela una estrecha escalera en espiral hacia abajo, una fría proyecto lanzado hacia arriba, llevando el tenue olor de la tierra húmeda. Mi curiosidad dominado mi precaución y he descendido, los pasos gimiendo bajo mi peso. En la parte inferior había una habitación a diferencia de cualquier cosa que jamás había visto. Era circular con paredes forradas con estantes llenos no con los libros, pero con revistas. Cientos de ellos, sus espinas no coinciden, sus portadas que van desde el cuero obligado a simple pano. Una sola tabla se sitúa en el centro de su superficie abarrotado con más revistas, cada abrir una página diferente. Escogí uno al azar, mis dedos rozando los bordes desgastados. La escritura a mano en el interior era elegante y precisa, detallando un sueño vivido, inquietante relato de un hombre perdido en un mar tempestuoso, sus gritos escuchados, su desesperación palpable. El final de la línea de lectura. Me desperté jadeando por aire, mi pecho pesado con el peso de las olas. Yo temblaba a colocar de nuevo sobre la mesa. El siguiente diario abre y habla de una mujer corriendo a través de un oscuro bosque, perseguido por las sombras, que le susurró su nombre. El escrito fue frenética, las palabras borrosas como si el escrito deprisa. Sueños. Cada diario estaba lleno de sueños, algunos fantásticos, otros pesadilla, todo muy personal. Como me estudiarse más a fondo, me di cuenta de que las revistas no solo al azar de las colecciones. Ellos fueron los registros de los sueños olvidados. Sueños que se sentía extrañamente familiar, aunque me gustaría una vez que los tenía, pero perdió la niebla de la memoria. Y entonces me encontré uno con mi nombre en él. La cubierta estaba claro, el papel amarillado con la edad. Mis manos temblaban como la he abierto, la escritura a mano en el interior, el sello inconfundible de mi propia. El sueño se describió, fue uno que no podía recordar, pero como he leído, fragmento surgió en mi mente. Se habló de una habitación oscura, de susurros roscado atrás del aire, de las sombras que se movían sin forma. Las palabras que describen mi miedo, mi confusión, mi desesperado intento de escapar. La línea final me helo, la puerta siempre está abierta, pero el camino no siempre es clara. Quer el diario se cierran, mi respiración irregular. La habitación se sentía más frío ahora, las sombras más profundas. El aire era pesado, grueso, con algo que no podía nombrar. La puerta en la parte superior de las escaleras crujían. Me volví, mi corazón late con fuerza y vio el bibliotecario de pie. Sus agudos ojos brillaban en la tenue luz, su expresión ilegible. «Usted no debería estar aquí», dijo ella, su voz baja y firme. Yo no me refiero a tartamudeé, agarrando el diario. Ella entró en la habitación, su presencia imponente. Estos sueños no son para ser recordados. Ellos son olvidados por una razón. Me coloqué el diario sobre la mesa, mis manos temblorosas. ¿Qué es este lugar?
Su mirada se suavizó, aunque su tono se mantuvo en la popa. Un santuario para lo que se pierde. Salir ahora y olvidarse de que estuvieras aquí. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. He revuelto por las escaleras mis piernas temblorosas y eco el cerrojo a través de la biblioteca. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el sonido haciendo eco en el silencio. No volví a Brooklyn, a los archivos públicos, pero los sueños me han seguido. Cada noche me despierto con fragmentos de imágenes de cuartos oscuros, un susurra y un sinfín de estantes. Y en mis horas de vigilia puedo sentir la fuerza de atracción que oculta la habitación, el peso de los olvidados presionando contra mi mente. El bibliotecario estaba en lo correcto. Algunos sueños están destinados a ser olvidados, pero una vez que hemos visto de ellos, en realidad nunca la dejaré ir. La casa que se alimenta de los recuerdos. Se puso de pie en el borde de Londres, oculto detrás de la maleza setos y una oxidada puerta de hierro. La casa era una antigua mansión victoriana, su otrora gran fachada ahora envuelta en la hiedra y la sombra. Me topé con él por casualidad, o eso pensaba, mientras que la investigación de lugares frecuentados por una serie de blogs. Los lugareños se refiere a ella en susurros, llamando a la casa de la decoloración de la luz. Ellos decían que no era justo perseguido, pero vivo. Yo no creo en esas cosas. No. El día que llegue, el cielo estaba de un color gris opaco, el aire pesado con la amenaza de lluvia. La puerta crujió como me empujo a abrir las bisagras protestar después de años de desuso. El jardín era una marana de malas hierbas y las flores muertas, el camino hasta la puerta casi tragado por el crecimiento excesivo. La casa se alzaba por encima de mí, sus ventanas oscuras y sin vida. Dudé por un momento, un destello de inquietud ondulación a través de mí, pero la curiosidad fue la que ganó. Yo entré en el porche, la madera gimiendo bajo mi peso, y llamo a la puerta. Se abre en su propia. En el interior, el aire era fresco y todavía, llevando el tenue olor de polvo y algo metálico. La entrada era grande, con una amplia escalera y una lámpara de arana que colgaba como un esqueleto de su antiguo ser. El fondo de pantalla se desvaneció, sus patrones de apenas visible, y el piso estaban deformadas y desigual. Yo debería haber dejado a continuación, pero la casa me tiró en. Yo vagaba por las habitaciones, mis pasos resuenan en el silencio. El mobiliario estaba todavía allí, envuelta en sábanas blancas, los restos de otro tiempo. Se sentía como si la casa había sido abandonada en un apuro, sus ocupantes dejando todo atrás. Y entonces me encontré con el espejo. Fue en el salón, apoyado contra la pared. Su marco fue elaborado, su superficie sorprendentemente limpio, como si no tocado por los años. Cuando miré, vi que no solo mi reflexión, pero hay algo más, un tenue brillo como ondas en la superficie de un estanque. Por un momento pensé que vi una figura en el fondo, pero cuando me volví, la habitación estaba vacía. Solo tu imaginación, me susurró, aunque las palabras se sentía hueco. En el transcurso del día, me di cuenta de algo extraño. El tiempo que me quedaba en la casa, más difícil, se convirtió para pensar con claridad. Los recuerdos se escabulló como la arena a través de mis dedos, las cosas pequeñas, en primer lugar, en el lugar donde había dejado mi bolso, el nombre de la calle que me había estacionado en la. Pero luego es peor. No podía recordar por qué estaba allí. El malestar que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie estalló en toda regla de pánico. Me tropecé a través de los pasillos, mi respiración que entra en corto, fuerte suspiro. La casa parecía más grande ahora, las paredes se extienden interminablemente, las habitaciones que se mezclan el uno al otro. Y entonces lo oí, un bajo rítmico zumbido como un latido del corazón roscado a través del silencio. Creció más fuerte a medida que me acercaba al espejo. La superficie rugosa de nuevo, y esta vez me vi a mí mismo. Pero no era yo. La figura en el espejo parecía a mí, pero su expresión estaba equivocado. Sus ojos estaban huecas, su boca se tuerce en una débil, cruel sonrisa. Ella levantó una mano y vi con horror cómo mi propia movía la mano con la de ella, no de mi propia voluntad. Irse, dijo ella, su voz baja y distorsionada, antes de todo.
Me di la vuelta y corrió, mis pies golpeando contra el suelo como el murmullo creció ensordecedor. La casa parecía cerrarse en torno a mí, las paredes presionando más cerca, el aire de crecimiento más pesado. Cuando llegué a la puerta, ya no se movió. Me golpeo en ella, gritando, hasta que finalmente se dio paso, me derramé en las cubiertas de césped. No dejé de correr hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban como metientas con las llaves, la imagen de mi reflejo grabado en mi mente. Cuando por fin empecé el motor, me fijé en el espejo retrovisor y se congeló. La casa se había ido. El frondoso jardín, la puerta de hierro, la amenaza de la estructura, que todo había desaparecido, reemplazado por un lote vacío. Me senté Ali, mirando mi pecho agitado, como mi mente luchaba para hacer sentido de lo que había visto. En las semanas que siguieron, los recuerdos que había perdido nunca regreso. A veces me encuentro a mí mismo mirando en los espejos, en busca de que la débil onda, que el hueco de los ojos de la reflexión. Y a veces oigo el zumbido de baja, rítmico pulso roscado a través del silencio. La casa no solo estaba vivo, era hambre, y no solo pienso en los recuerdos. Se mantienen los mismos. Los niños que vivían en las paredes. La casa había sido una ganga, una vieja mansión en la campina inglesa, su precio reducida a una fracción de su valor. Mis padres no pudieron resistir a la oferta, aunque he dudado, inquieto sobre la idea de vivir en un lugar tan grande y tan antigua. Esta es nuestra oportunidad para empezar de nuevo, mi madre había dicho, sus ojos brillando con emoción. Mi padre había asintió con la cabeza, ya imaginando las renovaciones que se desea realizar. Pero desde el momento en que nos mudamos, lo sentí. El peso de la casa, la forma en que su silencio parece presionar contra mi piel. Al principio pensé que era solo la adaptación a un nuevo lugar, pero como los días se convirtieron en semanas, la sensación de no desvanecerse se hizo más fuerte. La primera vez que escuché la risa pensé que era un sueño. Era débil, de tono alto y fugaz como los niños que juegan en la distancia. Me senté en la cama, la habitación banada en el débil resplandor de la luz de la luna. La risa se oyó de nuevo, esta vez más cerca, roscado a través de las paredes como una canción llevada por el viento. ¿Hola? ¿Susurré, mi voz temblando? La risa se detuvo. A la mañana siguiente le dije a mis padres. Se sacudió mi padre riendo como él palmeó mi hombro. Las casas antiguas hacen ruidos, dijo. Los crujidos y gemidos, nada de qué preocuparse. Pero no se trataba solo de los sonidos. Las cosas comenzaron a moverse. Los juguetes no me había desempaquetado apareció en el medio de mi habitación, dispuestos en filas ordenadas. Una pelota salió del armario en su propio. Mis libros cayeron de sus estantes, el aterrizaje en una pila como si alguien había sido estriado a través de ellos. Y siempre, en la noche, la risa. Empecé a explorar, desesperado por comprender lo que estaba sucediendo. La casa era un laberinto de pasillos estrechos y escaleras ocultas, sus paredes forradas con desvanecio fondo de pantalla y polvorientos retratos de personas que murieron hace mucho tiempo. Se sentía vivo, como si se me estaban mirando, esperando. Una tarde, mientras que la búsqueda en el sótano, me encontré con la primera pista. Detrás de una pila de cajas viejas era una puerta que yo no había notado antes. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande como para que un niño se ajuste a través de, y su madera fue deformado con la edad. Cuando lo abrí me encontré con un sótano de poca altura, el aire dentro del frío y de la humedad. Y grabados en las paredes, en torpe, infantil escrito, eran los nombres. Henry, Emma, Sophie. Los nombres de los aranazos en la profundidad de la madera, sus bordes astillados. Mi estómago se revolvía como corrí mis dedos sobre ellos, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí. Esa noche la risa se volvió más fuerte esta vez, se hizo eco a través de las paredes acompañado por susurros, yo no pude hacer. Apreté mi oído a la pared, mi corazón late con fuerza y oyo el débil de la pelea de huellas pequeño, rápido, moviéndose más allá de solo el yeso. Yo no pude dormir. Al día siguiente, le dije a mis padres otra vez, rogando a creer en mí.
Mi madre frunció el seno, la preocupación de parpadeo a través de su rostro, pero mi padre saludó a ella. «Tienes una imaginación activa», dijo. «Nada que temer». Pero yo tenía miedo. Esa noche, el murmullo volvió a voces. «Ven a jugar», dicen ellos, roscado a través de las paredes. «No tengas miedo. Te mostramos los secretos». Me agarro mi manta, las lágrimas corrían por mi cara como las voces creció más fuerte, más insistente. La risa se oyó de nuevo, estridente y maníacos, y luego la pared de enfrente de mi cama se empezó a mover. Se salían de sus órbitas hacia el exterior, el papel tapiz de la división como algo presionado contra ella desde el otro lado. Pequeñas manos, sus dedos pálidos y delgados, empujado a través de las grietas, seguido por una cara redonda y hueca de ojos, de su boca, se acurrucaba en una demasiado amplia sonrisa. Jugar con nosotros, susurro, su voz roscado a través del aire como el humo. Me grito, luchando fuera de la cama y corriendo a mi habitación de los padres. No me creyeron, por supuesto, pero mi terror era suficiente para convencerlos de verificación de las paredes. Al día siguiente, llamaron a un contratista que empezó a pelar el yeso en mi habitación. Lo que encontraron fue peor que me podría haber imaginado. Detrás de las paredes eran de pequeñas cavidades, como diminutas habitaciones, sus superficies cubiertas de dibujos crudo, infantil dibujos de personas, animales y de la propia casa. Y en cada cavidad encontraron juguetes, viejas y carcomidas, junto con trozos de tela que podría haber sido una vez la ropa. Pero no tiene hijos. El contratista se negó a continuar, su rostro pálido como empacó sus herramientas. Mis padres trataron de explicarse, pero el peso del descubrimiento se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Esa noche, las risas no vienen, pero el silencio era peor. Nos mudamos a Cabo una semana después de salir de la casa de Atras. Mis padres nunca hablaron de ella de nuevo, pero no puedo olvidar. A veces, cuando estoy solo en la noche, oigo el leve sonido de la risa roscado a través de las paredes y me pregunto, ¿no nos dejan detrás de ellos? ¿Oh? ¿Me siguen? Los malditos de la Watchtower. La Watchtower en Black Rock, Escocia, estaba de pie en la cima de un irregular acantilado, su silueta afilada contra el cielo tormentoso. Los lugareños dijeron que había sido construido hace siglos por un solitario caballero que estaba obsesionado con la idea de ver sobre el mar. Él creía que el océano estaba vivo, sus ondas portadoras de mensajes que solo él podía entender. Cuando él desapareció sin dejar rastro, la torre cayó en mal estado, su leyenda crece más oscuro con cada año que pasa. Yo no estaba allí para las leyendas, yo estaba allí para la vista. Como fotógrafo, he buscado en lugares remotos, alejados de la modernidad. Black Rock prometido acantilados, el rugido de las olas y una sensación de aislamiento que ninguna ciudad puede replicar. Cuando vi por primera vez la atalaya, el aumento de los Stark y solitario contra el cielo gris, supe que había encontrado algo especial. Los lugareños me habían advertido en contra de ir cerca de él. La torre está maldito, un viejo pescador me dijo, su voz baja y grave. Se necesitan más de lo que da. Pero yo era terco con ganas de explorar. En una fría y ventosa tarde me puse a la torre, mi cámara colgada por encima de mi hombro. La subida era empinada, el viento morder, pero yo estaba eufórico como he llegado a la cumbre. La torre se alzaba ante mí, sus piedras erosionadas y agrietadas, su puerta de hierro oxidado se cierran. En un círculo que a tomar fotos de sus bordes irregulares, la forma en que el mar se estrelló contra las rocas, las nubes se remolinan arriba. El aire se sentía pesado, cargado, como si la tormenta que se avecina en la distancia ya había alcanzado el acantilado. Y entonces la vi una tenue luz que parpadea en una de las estrechas ventanas. Me paralicé, mi corazón latiendo con fuerza. Los lugareños habían jurado la torre fue abandonado, en su interior desde hace mucho desnudo por el tiempo y el clima. Pero la luz era inconfundible, su brillo constante y acogedor. La curiosidad tiró de mí y me acerqué a la puerta, mi mano apoyada en el frío, oxidados de hierro. Se le dio forma con un gruñido, las bisagras gritando como la puerta se giró hacia el interior.
El aire en el interior era más frío que el viento afuera, llevando el tenue olor de la sal y la decadencia. El interior estaba oscuro, pero a medida que mis ojos se ajustaban, vi una escalera de caracol debobinado hacia arriba, sus piedras resbaladizas con musgo. La luz provenía de arriba, débil y vacilante, con la proyección de sombras que bailaban en las paredes. Dudé. Mi instinto me grita a la vuelta, pero la atracción de lo desconocido era más fuerte. Me subí. Y cada paso se hizo eco, el sonido tragado por el silencio opresivo. El ambiente se volvió más frío mayor que fui, y la luz se hizo más brillante, más nítida, hasta que se llenó el estrecho hueco de la escalera. Cuando alcancé la cima, me encontré en una pequeña sala circular. Y allí, en el centro, era la luz de la linterna. Era viejo, su metal deslustrado, de cristal agrietado, pero su luz se quema brillante y estable. La llama en el interior no parpadeó, su brillo antinatural y casi viva. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de esculturas de símbolos y frases grabadas profundamente en la piedra, sus significados perdidos en el tiempo. Como me acerco a la luz de la linterna, me sentía un extraño tirón, como si la luz estuviera llamando a mí. El aire tarareaba con una baja vibración, roscado a través de mi pecho, de mi mente. Levanté mi cámara para capturar la escena, pero cuando miré a través del visor, vi algo que no estaba allí antes. Una figura, de pie en la esquina, alto y flaco, su rostro oscurecido por la sombra. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando la luz de la linterna de la luz, y su presencia era sofocante. Me bajó la cámara, pero la cifra se había ido. El zumbido se hizo mayor, el aire vibra con una energía que hizo que mi pecho el dolor. Me di vuelta para irme, pero la escalera había desaparecido. Las paredes se extendían interminablemente, la sala de deformación alrededor de mí. La luz de la linterna creció más brillante, cegadora, y el zumbido se convirtió en un rugido. Y luego, el silencio. Me desperté en la base de la torre, las olas chocando contra las rocas de abajo. Mi cámara se había ido, mi memoria de la torre fragmentada y confusa. Pero algo había cambiado. Mi mente se sentía pesado, cargado de recuerdos que no eran de mi propia, visiones de las tormentas, de los buques de guiones contra las rocas, de figuras de pie en la luz de la linterna de resplandor. La Watchtower no solo de la Guardia del Mar. Era una puerta, un vínculo entre los vivos y a los perdidos, y la luz de la linterna era su corazón. La luz no era solo un faro, era un señuelo. Y ahora es parte de mí. A veces, cuando cierro los ojos, veo la torre, su luz que parpadea en la distancia, y sé que algún día la extracción será demasiado fuerte para resistir. La torre se me devuelva la llamada, y la próxima vez yo no podría salir. La encantada acuario. El acuario de Sydney fue una maravilla de la ingeniería, un extenso laberinto de túneles de vidrio, tanques, exposiciones, mostrando las maravillas del océano. Yo siempre había querido visitar como un niño, fascinado por la luz etérea de las medusas, el agraciado de barrido de rayos y el silencio, depredadores de la elegancia de los tiburones. Cuando me ofrecieron una pasantía allí durante mis estudios de biología marina, se sentía como un sueño hecho realidad. Pero los sueños tienen una manera de convertir en pesadillas. Los rumores comenzaron poco después de que comenzó. Susurro entre el personal de extraños sucesos ocurridos durante el turno de la noche, inexplicables sonidos, sombras en movimiento donde no deberían estar, y las criaturas se comportan en formas que ningún biólogo marino podría explicar. La mayoría de mis colegas despedidos como la superstición, el producto de largas noches y una imaginación desbordante. Yo no estaba tan seguro. Comenzó inocentemente un destello de movimiento en la esquina de mi ojo, un sonido débil como distante susurro roscado a través del agua. Al principio pensé que era solo el zumbido del sistema de filtración, el juego de la luz en el vidrio. Pero como las semanas pasaron, la sensación se hizo más fuerte, más persistente. Una noche me ofrecí a quedarse hasta tarde, decidido a demostrar a mí mismo que no había nada a los rumores. El acuario estaba extrañamente tranquila después de las horas
los únicos sonidos que el suave gorgoteo de agua y el ocasional crujido de la construcción de la sedimentación. Los tanques brillaban débilmente en la penumbra, a sus habitantes a la deriva perezosamente a través de sus mundos submarinos. Al principio, todo parecía normal. Caminé a través de las exposiciones, la comprobación de los animales, maravillándose de la quietud del lugar. Pero como he llegado a la profundidad del mar tanque, el más grande y el más oscuro, en el acuario me sentí una presencia. El aire parecía más pesado aquí, el agua más allá del cristal, más oscuro de lo que debería haber sido. Miro hacia el tanque, mi aliento empanamiento del cristal. Era enorme, de estiramiento más allá de los confines de la construcción, sus profundidades tragar la luz. Las formas se movió en las sombras, demasiado grande y demasiado rápido para ser cualquiera de las criaturas que albergaba. Entonces, los murmullos comenzaron. Débil al principio, como el susurro de las hojas, que creció más fuerte, roscado a través del silencio, haciendo eco en el cristal. Apreté mi oído más de cerca, tratando de hacer sentido de ellos, pero las palabras eran incomprensibles, una mezcla de sonidos que envió escalofríos por mi columna vertebral. Y entonces lo vi. Una figura, apenas visible en las turbias profundidades. No era un pez o cualquier otro animal marino, me reconoció. Era humanoide, su cuerpo largo y sinuoso, sus extremidades demasiado delgada, sus movimientos demasiado líquido. Se cernía cerca del vidrio, su cara indistinto, sus ojos brillando tenuemente con una luz artificial. Me encontré de vuelta, mi corazón latiendo con fuerza. La figura no se movió, su mirada fija en mí. Por un momento pensé que podría ser un reflejo, pero el brillo de sus ojos se mantuvieron incluso cuando me di la vuelta. El murmullo creció más fuerte, llenando la habitación. Su tono cambió de rogar al mando. Yo no podía entender las palabras, pero su intención era clara. Se acercan más. Quería correr, pero mis pies se sentían atados a la tierra. La figura extendió la mano, su mano, o de lo que pasó una mano, presionando contra el vidrio. El agua a su alrededor se oían, la superficie de distorsión, como si estuviera tratando de cruzar en mi mundo. Las luces parpadeaban y por un momento, todo el acuario sumido en la oscuridad. Cuando se volvieron a encender, la figura había desaparecido. Dejé el acuario de esa noche, mis nervios desgastados, mi mente de carreras. Me dije a mí mismo que había sido un truco de la luz, una sombra de algo inofensivo, pero yo sabía mejor. Durante las próximas semanas, las cosas se intensificó. Los tanques que habían sido asegurar la noche antes de que se encontraron abierta, su contenido alterado. El personal informó ver las formas de moverse en el agua después de horas, más grande de lo que debería haber estado allí. Y los susurros ellos me persiguieron a mí, incluso en casa, roscado a través del zumbido del acondicionador de aire, la precipitación de agua en el fregadero. Una noche me desperté para encontrar mi apartamento inundado con agua de mar. El suelo estaba empapado, el olor de la sal y la decadencia pesados en el aire. Mis ventanas se cerraron, mis tubos intactos, y en el espejo de mi cuarto de baño, escrito en la condensación, fue una sola palabra: ven. Yo nunca fui de nuevo al acuario. Yo salga de mi pasantia y se traslado hacia el interior, lejos de la costa, lejos del agua. Pero no me ha dejado. A veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros, débil e insistente me llama de nuevo. El océano no se olvida, y tampoco las cosas que habitan dentro de ella. La carretera de los condenados. La ruta 77, en el corazón de Texas, era un desolado tramo de la carretera, cortando a través de interminables kilómetros de tierra estéril y espesos árboles. Los lugareños la llamaban la carretera de los condenados, un nombre susurro con malestar y un tinte de miedo. Los conductores, hablo de coches encontrados abandonados con sus motores siguen funcionando, los dueños de nada. Otros afirmaron haber visto figuras en la sombra de pie al lado de la carretera, sus formas de disolución en la niebla cuando se acercó. Yo no creía en las historias. Al menos no hasta que me encontré conduciendo por la ruta 77 uno de los fines de octubre por la noche.
El aire estaba fresco y todavía el cielo de una tinta de lona negra salpicada de estrellas. Me dirigí a casa de un viaje de campamento de fin de semana, mi coche cargado con el equipo, mi cuerpo pesado con el agotamiento. La carretera se extendía sin cesar delante de mí, su asfalto brillando débilmente en la luz de la luna. La radio hacía tiempo que había perdido su señal y me dejó solo con el ruido de mi motor y el rítmico crujido de los neumáticos contra la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de la primera señal de problemas. El aire a mi alrededor parecía cambiar cada vez más frío, más pesado. Los faros, generalmente brillante y nítida, parecía tenue, sus vigas tragado por la oscuridad. A mi panel de reloj parpadeaba los números de deformación y el desplazamiento antes de la congelación a las 12:01. Luego vi la figura. Al principio era solo una silueta en el borde de mis vigas de alta, un hombre alto, delgado, forma inmóvil por el lado de la carretera. Yo disminuí instintivamente, mi pie se cierne sobre el freno, mi corazón latiendo con fuerza. A medida que me acercaba, los detalles que entro en el foco. Era un hombre, o al menos lo parecía. Sus ropas estaban hechas jirones y a la antigua usanza, con su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros huecos que parecían beber en la luz. Él levantó una mano, un lento, deliberado gesto que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me desvió para evitar que él, mis neumáticos derrapando ligeramente como yo acelerado, dejando detrás de él en la oscuridad. Mi pulso retumbó en mis oídos, mi respiración en los profundos jadeos. He mirado en el espejo retrovisor, esperando ver a él retroceder en la distancia. En lugar de eso, él estaba más cerca. Él se paró en medio de la carretera, su forma increíblemente grande, su hueco ojos fijos en mí. Cherré el pedal del acelerador, el motor rugiendo como mi coche aceleró hacia adelante, el oscuro paisaje difuminado alrededor de mí. Y, a continuación, los faros de corte. El pánico surgió a través de mí como yo a tientas con los controles, la oscuridad presionando en todos los lados. El coche freno se detenía y, finalmente, llegó a una parada. Me senté allí, agarrando el volante, mi pecho agitado, el silencio que me rodea es ensordecedor. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través de la quietud. «Porque te fuiste. Que te fuiste». La voz venía de detrás de mí. Me volví lentamente, el temor de la agrupación en mi estómago, y lo vi. Él estaba sentado en el asiento de atrás, sus ojos huecos brillando débilmente, su rostro se torció en una rígida, antinatural sonrisa. «Usted no puede salir de la autopista», el respe, su voz haciendo eco en el pequeño espacio. «No hasta que se toma lo que se le debe». Yo revueltos del coche, mis piernas temblando, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La carretera se extendía infinitamente en ambas direcciones, vacía y silenciosa. El paisaje circundante tragado por las sombras. Mi coche sentó inmóvil, sus faros todavía oscuro, el hombre ha ido. O eso pensaba yo. Cuando me volví de nuevo hacia la carretera, él estaba allí, de pie a unos metros de distancia. Pero él no estaba solo. Figuras en la sombra emergió de la oscuridad, sus formas de parpadeo como morir llamas, sus ojos brillando con la misma luz tenue. Me rodearon, su presencia asfixiante, su susurro roscado a través del aire. «Usted pertenece a la autovía ahora», dijo, sus voces superpuestas, un coro de la desesperación. Me encontré. El asfalto se extendían debajo de mis pies, infinito e inmutable, las figuras, siguiéndole de cerca. No importa lo lejos que me encontre, el camino sigue siendo la misma, las estrellas en el cielo congelado en el lugar, el aire pesado con el olor del humo y de las caries. No sé cuánto tiempo me funcionó, pero con el tiempo las cifras se detuvo, los susurros se desvaneció, el aire aligerado, y me encontré de pie en mi coche, el motor ronroneando suavemente, los faros iluminando el camino por delante. Conduje sin parar, el miedo de roer en mí con cada milla. Cuando finalmente llegué al borde de la ruta 77, de la salida del sol vana el paisaje en luz cálida, me detuvo y lloro. No he tomado ese camino desde entonces, pero a veces, tarde en la noche,
Yo sueno con ella el interminable camino, el hueco de los ojos de las figuras, la voz susurrante que pertenecen a la carretera ahora. Y me pregunto si alguna vez realmente de izquierda. El jardín de la bruja. Osto. La aldea en las zonas rurales de Rumania fue tranquilo, sus calles llenas de adoquines y sus edificios desgastada por el tiempo. Yo había llegado como parte de un proyecto de fotografía, la captura de la belleza virgen del viejo mundo de Europa. Era un lugar lleno de historia y folclore, el tipo de lugar donde las historias de brujas y maldiciones fueron transmitidas como reliquias. La primera vez que escuché sobre el jardín de mi anfitrión, una mujer anciana llamada Elena, que habló en una mezcla de rumano e inglés roto. Ella me advirtió en voz baja, sus arrugadas manos temblorosas como ella señaló hacia el borde del bosque. «Manténgase alejado del jardín», dijo. La bruja maldijo. «¿Las flores no son para usted?» Sonaba como un cuento de hadas, uno destinado a mantener a los niños de vagar demasiado lejos. Asentí con la cabeza cortamente, pero la curiosidad me atormentaban. Un maldito jardín. Flores dijo que para ser antinatural, sonaba como el tema perfecto para mis fotos. A la mañana siguiente, agarré mi cámara y seguido Elena vagas indicaciones para el bosque. Los árboles se pusieron en pie y se cierran con sus ramas entrelazadas para formar un dosel que bloquea en gran parte de la luz. El aire era frío y húmedo, el olor de la tierra y el musgo de llenado mis pulmones. Caminé porque se sentía como horas el bosque más oscuro y silencioso con cada paso. Justo cuando empezaba a pensar que estaba perdido, yo la vi, una verja de hierro, sus bares trenzado con la edad, parcialmente oculto por la maleza de la hiedra. Más allá de la puerta estaba el jardín. Se fue impresionante. Flores de todos los colores imaginables floreció en el salvaje profusión, sus pétalos brillantes como si recubiertos de rocio, aunque el aire estaba seco. La hierba estaba increíblemente verde, el tipo de vibrante tono que no parecía real. Las mariposas y las abejas revoloteaban entre las flores, sus movimientos lentos y deliberados, como si encantado. Entre por la puerta, mi cámara, haga clic en cómo me capturo la belleza surrealista que me rodea. El aire estaba cargado con el olor de las flores, dulce y embriagador, casi vertiginoso. Como yo vagaba más profundo en el jardín, me di cuenta de algo extraño. Las flores parecían moverse. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba quieto. Los pétalos se estremeció, sus movimientos sutiles, pero deliberada, como si llegara hacia mí. Una flor, un carmesí profundo de la rosa con el negro de la punta de los pétalos llamó mi atención. Su belleza era de otro mundo, de su forma perfecta. Me agachaba para tomar una mirada más cercana, mis dedos el cepillado de su superficie aterciopelada. En el momento en que me tocó, el jardín cambiado. Los colores vivos atenuados, el aire cada vez más frío. Las flores que me había parecido tan hermoso, ahora parecían antinatural. Sus pétalos se encrespan hacia adentro, sus talos torcen como nudosos dedos. El dulce olor se volvió agria, el aire espeso con el metal de la espiga de la sangre. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través del silencio. No debería haber tocado a ellos. Me dio la vuelta, mi corazón late con fuerza, pero el jardín estaba vacío. La voz llegó de nuevo, más cerca esta vez, áspero y quebrado. Son míos. Las flores comenzaron a moverse en serio ahora, sus tallos llegaron hacia mí como zarcillos, sus pétalos temblando con antinatural de la vida. Tropecé de nuevo, la rosa todavía apretada en mi mano, sus espinas mordiendo mi piel. La puerta se cerró de golpe. El pánico surgió a través de mí, como he tratado de encontrar otro camino, pero el jardín se transformó en un laberinto, los caminos sinuosos y cambiantes, las flores de cierren. Las sombras se movían entre las flores, sus formas de parpadeo como el humo. La voz se hizo mayor, la superposición de los susurros que se hizo eco en mi mente. Irse, se mandó, a pesar de que el propio jardín parecía decidido a mantenerme. Corrí mi respiración que entra en yadeos desiguales, las sombras y las flores de cierre en torno a mí. Justo cuando pensé que estaba atrapado, me encontré en un claro. En el centro se encontraba un altar de piedra resistido y agrietada,
su superficie cubierta de símbolos que yo no podía entender. La rosa en mi mano brillaba débilmente, su luz palpitante como un corazón. Los rumores se intensificaron, su tono cambió a algo desesperado, suplicando. Dude, luego se coloca la rosa en el altar. El aire tembló. Las flores se congeló, sus movimientos cesar, las sombras en retirada en la tierra. La puerta crujió abierto, el camino más allá de manifiesto una vez más. No me detuve a la pregunta de mi suerte. Corrí el bosque de tragar a mí como yo a la izquierda el jardín de atrás. Cuando regresé a la aldea, Elena me estaba esperando, su rostro pálido, el temblor de sus manos. «¿Te ha tocado de las flores?», dijo ella, más una afirmación que una pregunta. Asentí con la cabeza, mi voz me fallaba. «¿Que vamos a ir esta vez?», dijo ella, su tono pesado con la advertencia. «Pero usted llevar su marca ahora. Se le devolverá la llamada». Ella estaba en lo correcto. El jardín no me ha dejado. En mis sueños veo sus torsos en caminos de sus antinatural flores. A veces me despierto con el olor de las flores en mi nariz y los débiles de la picadura de espinas en las palmas de mis manos. El jardín que no solo estaba maldito, estaba vivo. Y sigo esperando por mí. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con masgators de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustarlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Me había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado, Mía tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana, el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la mía la cámara cerca de la orilla del agua, su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mía estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano, el aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció, hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas el agua oscura y quieta. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederás, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mía,
Grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y por extraño líquido. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido. Mi mente me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces hablo. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mía se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me gritó, corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras, su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mía no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra, de su espíritu atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Sus ojos reúnen de la mina. Con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. El diablo del piano. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes, las notas que llevan el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad, parecía que me invitan a jugar, pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas, que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia que perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. ¿Cuánto?, me pregunto, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. Para usted, digamos que es el destino. He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche,
El piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar. Mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas, como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces los sueños comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los sueños, iba a jugar. Sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurro, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor, los ecos de la música sigue sonando en mis oídos. Las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano, el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Cara surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces, vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?». Tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. El piano elige a su jugador y nunca se deja ir. La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. Las sombras se torcia y retorcia, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover, atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación. No me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire. Las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras, reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume. Y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm.
Elm Street en Nebraska fue tan comunes como llegaron las hileras de casas modestas con esmero césped cortado, las familias que saludo a cada uno de los otros a través de las calzadas y los niños montando en bicicleta hasta las farolas parpadeaba. Me mudé allí por su simplicidad silenciosa, desesperado por dejar atrás el caos de la vida de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nada fuera de lo común nunca parecía suceder. Pero eso cambió un verano cuando las pesadillas comenzaron. Comenzó con los vecinos. La señora Howell, el ex maestro de escuela en 2 casas más abajo, fue el primero en mencionarlo. Sobre el té una tarde, ella le confesó que había sido el despertar gritando, empapado en sudor, su corazón latía más rápido. «No dejo de ver algo», dijo ella, su voz temblando. «Una sombría figura al pie de mi cama. Sé que no es real, pero se siente tan real». Me sacudió como el estrés o demasiado tarde noche de la TV. Pero en las próximas semanas, historias similares comenzaron a multiplicarse a lo largo de la vecindad. La gente se despierta en medio de la noche, aterrado, sus sueños plagados por una figura que no podía describir, pero no se podía olvidar. Y luego sucedió a mí. Era un húmedo de julio de la noche, el aire pesado con la promesa de la lluvia. Yo había caído en un sueño inquieto, dando vueltas y vueltas, mis sábanas enredadas alrededor de mí. En mi sueño, estaba en mi habitación, pero algo estaba mal. Las sombras en las esquinas fueron más oscuro, más profundo, casi viva. Y entonces lo vi. Una figura de pie en la esquina, envuelto en la sombra, su forma indistinta pero amenazante. Su presencia llenaba la habitación, el aire cada vez más frío, más pesado, presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió. Yo traté de mover, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una parálisis de la que se sentía sofocante. La figura se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en los míos. Él extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos increíblemente largo, esquelético, garra. Y entonces me desperté, jadeando en busca de aliento, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba en silencio, las sombras todavía, pero la memoria de la figura perduraron, su presencia grabada en mi mente. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente, sucedió de nuevo. ¿Y la noche después de qué? La figura que siempre estaba allí, de pie en la esquina, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Cada noche se acercó, sus movimientos, lento pero implacable, sus garras mano para llegar a mí. Yo no estaba sola. Los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Todo el mundo estaba viendo la figura sombría que persiguieron sus sueños, su presencia tan vivido que se sentía más que una pesadilla. El doctor Allen, un especialista del sueño que vivió al final de la calle, decidió investigar. Él reunió a un grupo de nosotros en su casa una noche, la grabación de nuestras cuentas, el análisis de nuestros patrones de sueño. Él era escéptico al principio, pero a medida que las historias apilados, cada uno inquietantemente similar, su escepticismo se dio paso a la inquietud. «Esto es a diferencia de cualquier cosa que he visto», dijo, sus cejas fruncidas. «Es como si todos estamos conectados de alguna manera, experimentando la misma, de la entidad». El conjunto de cámaras y equipos de monitoreo en mi habitación, decidida a capturar el fenómeno. Esa noche, cuando me quedaba a dormir, el aire se sentía pesado, las sombras en la habitación más oscura, más profundo, como si la figura que me estaba esperando. En mi sueño, estaba más cerca que nunca, de pie a los pies de mi cama, su hueco ojos fijos en los míos, su mano con garras centímetros de mi cara. Traté de gritar, moverse, a Estela, pero la parálisis me mantenía en su lugar, la figura de la presencia asfixiante, ineludible. Y entonces habló. «Let me in», la voz susurrada, suave y hueco, un sonido que resonó en el fondo de mi pecho, me lleno de un temor que no podía explicar. Me desperté con un sobresalto, jadeando en busca de aliento, los ecos de la susurro todavía resuenan en mis oídos. Las cámaras habían captado nada solo estática, el material de archivo de fallas en el momento exacto en que comenzó la pesadilla. El doctor Allen creció más decidida. La configuración de nuevos equipos, la grabación de la actividad del cerebro, analizando cada detalle. Pero las pesadillas que le iba peor,
la cifra de crecimiento más audaz, su presencia no se limita a dormir. Empecé a verla en las horas de vigilia, una sombra en el borde de mi visión, un parpadeo en la esquina de la habitación. Otros informaron de la misma, sus ojos huecos, sus voces temblando de miedo. La figura no solo en nuestros sueños, más fue aquí, en nuestras casas, en nuestras vidas. El Dr. Allen desapareció 2 semanas más tarde. Su casa estaba vacía, su equipo abandonado, su coche aún estacionado en la calzada. Nadie lo vio salir, pero las sombras en las ventanas parecía más oscuro, más profundo, casi viva. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche, la figura viene más cerca, sus ojos huecos viendo, sus garras mano que alcanza, su susurro llenando el aire con un sonido que hace que mi pecho el dolor. Let me in. No sé lo que quiere, pero yo sé que viene. El barrio se siente diferente ahora, el aire más pesado, las sombras más oscuras, como si la figura de la presencia ha penetrado en el tejido mismo de la calle. Y sé que un día, pronto, va a llegar a mí. Debido a que algunas pesadillas no se queden en tu cabeza, que te siga, quedarse, esperar, mirar, siempre fuera de su alcance. Hasta que no lo somos. El cementerio de las almas perdidas. Silent Hill, Kentucky. Fue una ciudad envuelta en niebla y misterio. Ubicado en las estribaciones de los montes Apalaches, era un lugar tranquilo donde la vida se mueve en su propio lento, deliberado. Pero fue el cementerio que dieron a la ciudad su nombre y su reputación, una expansión de degradado lapidas, árboles retorcidos y persistente niebla que parece arroyo en cada noche como un reloj. La primera vez que escuché sobre el cementerio como un nino, le susurro historias compartidas en torno a las fogatas. La gente hablaba de figuras fantasmales, vagando por los jardines, de las extrañas luces parpadeantes de entre los sepulcros y de voces llamando fuera de mandó. Pero lo más escalofriante historia era de la barrera, una delgada e invisible velo que separa a los vivos de los muertos. Los lugareños creían que durante ciertas noches, cuando la niebla era más espesa, la barrera debilitado, y las almas de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos. Yo no creo en los fantasmas. Yo era un periodista, escéptico por naturaleza, y cuando me mudé a Silent Hill a trabajar para el periódico local, el cementerio era solo otra historia para investigar. Mi editor me ha asignado para escribir una obra acerca de la historia de la ciudad y el cementerio fue su pieza central. Llegué al atardecer, mi coche retumbante a una parada en las puertas de hierro forjado que marcó el cementerio de la entrada. El aire era frío y húmedo, la niebla ya subido, se encrespa alrededor de las lápidas como dedos. La puerta crujió al empujar el aire, el sonido haciendo eco en el silencio. El cementerio fue masiva. Sus caminos serpenteantes a través de las hileras de tumbas que se extendía tan lejos como el ojo podía ver. Algunas de las lápidas eran tan antiguas, las inscripciones se había desvanecido, sus superficies agrietadas y desgastada por el tiempo. Otros fueron más reciente, adornado con flores y fichas de la memoria. Caminé despacio, tomar notas, sacando fotos, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. La niebla creció más grueso como el sol se sumerge por debajo del horizonte, las lápidas que se pierden en la sombra, el aire cada vez más frío, más pesado. Y entonces, yo lo oí. Una voz, tenue y distante, realizado en la niebla. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible, un bajo, triste lamento que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, mi linterna haz temblando como esbarrido a través de las tumbas. «Hola», me llama, mi voz apenas por encima de un susurro. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el llanto más fuerte. No era una sola voz, era un coro de susurros y gritos que parecía venir de todas partes sin ninguna parte. El sonido llenó el aire, que se filtra en mi pecho, mis huesos, mi alma. Me volví, mi linterna de la captura de movimiento en la distancia, una figura, apenas visible a través de la niebla. Estaba pálida y borrosa, su forma vacilante como el humo, sus movimientos lentos y deliberados. Ella no estaba sola. Más figuras surgieron, sus formas de torsión y el cambio en la niebla, su presencia que llena el cementerio con un peso que le hacía difícil respirar. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies no se movían.
arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como la niebla en sí me sostenía en su lugar. Las cifras se acercó, sus formas cada vez más claras. Ellos eran humanos, pero no. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, la expresión de sus rostros llenos de tristeza y añoranza. Se movían lentamente, sus brazos extendidos, sus voces que se unen al coro de susurros que flotaban en el aire. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz hueca, haciendo eco en mi mente. Traté de hablar, a preguntar quiénes eran, pero las palabras atrapadas en mi garganta, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire helado. Las cifras se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Uno de ellos, una mujer con largo, enmaranado cabello y un rostro grabado con el dolor, dio un paso adelante, su mano extendida. «Ayúdanos», ella susurró, su voz llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Yo no sabía qué hacer, no podía entender lo que ella quería decir. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, las cifras de presionar más cerca, sus susurros de crecimiento más fuerte, más desesperada. Y entonces, la campana de peaje. Una profunda, resonante sonido que resonó a través del cementerio, el temblor de la tierra, dividiendo el aire. Las cifras se congeló, sus ojos huecos ampliación, sus expresiones de torsión con el miedo. «La barrera», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Es romper». El aire crepitaba con la energía, la niebla arremolinada, los susurros en aumento a un ensordecedor crescendo. Las cifras comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, sus voces resuenan en el silencio. «Irse», dijo la mujer, sus ojos huecos de bloqueo en la mina, «antes de que sea demasiado tarde». No tenía la necesidad de ser contada dos veces. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la niebla. Los susurros de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el tanido de la campana de nuevo y de nuevo, su sonido llenando el aire con un peso que le hacía difícil pensar, respirar, irar. Me llego a las puertas solo como el último de los susurros se desvaneció, el cementerio de caer en silencio, la niebla, la elevación, el aire quieto y pesado. Yo no miro atrás, no dejar de correr hasta que yo estaba a salvo en el interior de mi coche, las puertas cerradas, mi corazón late con fuerza, mi respiración irregular. Salí de Silent Hill a la mañana siguiente. El abandono de la historia, la memoria de los susurros, de las figuras, de la campana grabada en mi mente. El cementerio sigue siendo una sombra en el borde de la ciudad. Su presencia es un constante recordatorio de la fina barrera que separa los vivos de los muertos. Debido a que algunos lugares no son solo embrujadas o heridas, los ecos del pasado que perduran, a la espera de la barrera para debilitar, para que los susurros a llamar, por la vida paso demasiado cerca del borde de la oscuridad. La maldición de la momia la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D.C. siempre había sido un faro de la historia, sus grandes pasillos llenos de artefactos de civilizaciones pasado de largo. Pero su más reciente exposición, Tesoros de los Faraones, atrajo a multitudes sin precedentes. Entre los dorados de joyas, tallas intrincadas, y el jeroglífico inscrito sarcófagos de una sola pieza se sitúa fuera una momia encerrado en un ataúd de oro, sus envolturas pristina a pesar de su edad. Yo era un guardia de noche en el museo, con la tarea de garantizar la seguridad de sus tesoros de incalculable valor. Fue tranquila de trabajo, la mayoría de las noches sin incidentes salvo por el ocasional crujido de la antigua construcción o el zumbido del aire acondicionado. Pero de la noche a la momia llegó, la atmósfera en el museo cambió. El ambiente se volvió más frío en la sala de exposiciones, las sombras más oscuras, más tiempo. Los otros guardias, bromeo acerca de la maldición de los faraones, un anejo tropo en películas y libros. Me reí con ellos, pero en el fondo, la momia sacaba de mí. Había algo en sus ojos hundidos, su forma sin vida, que hizo que el vello de mi nuca se eriza. El primer extraña aparición ocurrió en mi tercera noche de la exposición. Como ya he hecho mis rondas, las luces en el ala egipcia parpadeaba, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tiré mi linterna, la viga de corte a través de las sombras, iluminando el ataúd de oro. Era virgen, su estuche de cristal todavía sellado, pero el aire era pesado, grueso,
con un olor que no pude lugar terroso, como la descomposición de las flores. Cuando me acerqué al ataúd, un débil sonido llegó a mis oídos. Fue suave al principio, apenas audible, como un lejano susurro, pero como me acerco, el sonido creció más fuerte, más clara baja, gutural gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi aliento visible en el aire helado. Los susurros parecían venir de todos alrededor de mí, haciendo eco en el silencio, llenando la sala con un sonido que era a la vez triste y amenazante. ¿Es alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, la linterna temblor en mi mano. Los susurros se detuvo bruscamente, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. Espere, mi corazón latía más rápido, pero la habitación se mantuvo aún, las sombras inmóviles. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el producto de muchas historias de terror y dormir muy poco, pero como las noches que pasaban, las apariciones se volvieron más frecuentes y más siniestro. Una noche, regresé a la sala de exposiciones de encontrar la caja de cristal abierta, la de la momia envolturas esparcidos por el suelo. El ataúd de oro estaba vacío, su tapa apoyado contra la pared. Mi primer pensamiento fue vandalismo, un atraco, pero la seguridad material de archivo no mostró nada. Nadie había entrado en la sala, y sin embargo, el caso fue innegablemente perturbado. Los murmullos volvieron esa noche, más fuerte, más insistente. Llevaban un extraño ritmo, una cadencia que se sentía casi como un canto. Yo no podía entender las palabras, pero su tono estaba lleno de rabia, con dolor, con algo antiguo y desconocido. Y entonces, yo lo vi. Una figura se situó en el extremo más alejado de la sala, envuelta en sombras. Era alto y delgado, sus movimientos lentos y deliberados, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Levanté mi linterna, el rayo iluminando su forma. Era la momia, pero no como lo había sido. Las envolturas se aferró a su cuerpo como una segunda piel, sus características y retorcidas, sus ojos huecos que se quema con una luz que envía escalofríos por mi columna vertebral. Irse, se dijo, su voz baja, gutural susurro que hizo eco en el silencio. Tú no perteneces aquí. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies estaban arraigados al lugar, mi cuerpo congelado por un miedo tan profundo que sentía como el mismo aire era presionando hacia Vais. La figura dio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos, antinatural, su presencia que llena la sala con una frialdad que se filtraba en mis huesos. Se han molestado en mi reposo, se dijo, su voz más fuerte ahora, llenos de ira. Tendrá que pagar el precio. Las luces parpadeaban, las sombras girando y retorciéndose, los susurros de crecimiento más fuerte, más caótico, llenando el aire con un sonido que era casi insoportable. Me di la vuelta y corrió. El sonido de mis pasos resuenan en el silencio, el murmullo de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el sentido de ser visto implacable. No me detuve hasta que llegué a la oficina de seguridad. Cierren la puerta de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mis manos temblorosas. Le dije a mi supervisor lo que había sucedido, pero lo desestimo como una broma, un truco de la mente. A la mañana siguiente, la sala de exposiciones fue cerrada al público. El director del museo dijo que era para mantenimiento, pero los susurros entre el personal de la contó una historia diferente. Varios de los trabajadores se había informado de que los extraños sucesos, voces en las sombras, los objetos que se mueven por su propia cuenta, una abrumadora sensación de pavor. Renuncié a mi trabajo en el museo de la semana, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de su ardor en los ojos, su voz hueca. La momia fue devuelto a su patria poco después, su presencia demasiado perturbador para el personal de Oso. Pero los rumores persisten. A veces, en la quietud de la noche, escucho suave, distante, haciendo eco en las esquinas de mi mente. Hablan de la ira, de tristeza, de una maldición que nunca descansan, una sombra que nunca se desvanecen. Porque algunas cosas no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento.
enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con masgators de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustarlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Me había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado, Mía tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana, el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la mía la cámara cerca de la orilla del agua, su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mía estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano, el aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció, hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas el agua oscura y quieta. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederás, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mía, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y por extraño líquido. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido. Mi mente me grita para que se ejecute. Pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mía se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua.
Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me gritó, corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras, su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mía no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra, de su espíritu atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Sus ojos reúnen de la mina. Con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. El diablo del piano. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes, las notas que llevan el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad, parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas, que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia que perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. ¿Cuánto?, me pregunto, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. Para usted, digamos que es el destino. He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar. Mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía.
Y entonces los suenos comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los suenos, iba a jugar. Sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurro, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor. Los ecos de la música sigue sonando en mis oídos. Las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Caras surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces, vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?». Tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. El piano elige a su jugador y nunca se deja ir. La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. Las sombras se torcia y retorcia, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover. Atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación, no me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire. Las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras, reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume. Y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm. Elm Street en Nebraska fue tan comunes como llegaron las hileras de casas modestas con esmero césped cortado, las familias que saludo a cada uno de los otros a través de las calzadas y los niños montando en bicicleta hasta las farolas parpadeaba. Me mudé allí por su simplicidad silenciosa, desesperado por dejar atrás el caos de la vida de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nada fuera de lo común nunca parecía suceder. Pero eso cambió un verano cuando las pesadillas comenzaron. Comenzó con los vecinos. La señora Howell, el ex maestro de escuela en 2 casas más abajo, fue el primero en mencionarlo. Sobre el té una tarde, ella le confesó que había sido el despertar gritando, empapado en sudor, su corazón latía más rápido. «No dejo de ver algo», dijo ella, su voz temblando. «Una sombría figura al pie de mi cama. Sé que no es real, pero se siente tan real». Me sacudió como el estrés o demasiado tarde noche de la TV. Pero en las próximas semanas, historias similares comenzaron a multiplicarse a lo largo de la vecindad. La gente se despierta en medio de la noche, aterrado, sus sueños plagados por una figura que no podía describir, pero no se podía olvidar. Y luego sucedió a mí. Era un húmedo de julio de la noche, el aire pesado con la promesa de la lluvia. Yo había caído en un sueño inquieto, dando vueltas y vueltas, mis sábanas enredadas alrededor de mí. En mi sueño, estaba en mi habitación, pero algo estaba mal.
Las sombras en las esquinas fueron más oscuro, más profundo, casi viva. Y entonces lo vi. Una figura de pie en la esquina, envuelto en la sombra, su forma indistinta pero amenazante. Su presencia llenaba la habitación, el aire cada vez más frío, más pesado, presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió. Yo traté de mover, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una parálisis de la que se sentía sofocante. La figura se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en los míos. Él extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos increíblemente largo, esquelético, garra. Y entonces me desperté, jadeando en busca de aliento, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba en silencio. Las sombras todavía, pero la memoria de la figura perduraron, su presencia grabada en mi mente. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente, sucedió de nuevo. ¿Y la noche después de qué? La figura que siempre estaba allí, de pie en la esquina, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Cada noche se acercó, sus movimientos, lento pero implacable, sus garras mano para llegar a mí. Yo no estaba sola. Los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Todo el mundo estaba viendo la figura sombría que persiguieron sus sueños, su presencia tan vivido que se sentía más que una pesadilla. El doctor Allen, un especialista del sueño que vivió al final de la calle, decidió investigar. Él reunió a un grupo de nosotros en su casa una noche, la grabación de nuestras cuentas, el análisis de nuestros patrones de sueño. Él era escéptico al principio, pero a medida que las historias apilados, cada uno inquietantemente similar, su escepticismo se dio paso a la inquietud. Esto es a diferencia de cualquier cosa que he visto, dijo, sus cejas fruncidas. Es como si todos estamos conectados de alguna manera, experimentando la misma, de la entidad. El conjunto de cámaras y equipos de monitoreo en mi habitación, decidida a capturar el fenómeno. Esa noche, cuando me quedaba a dormir, el aire se sentía pesado, las sombras en la habitación más oscura, más profundo, como si la figura que me estaba esperando. En mi sueño, estaba más cerca que nunca, de pie a los pies de mi cama, su hueco ojos fijos en los míos, su mano con garras centímetros de mi cara. Traté de gritar, moverse a Estela, pero la parálisis me mantenía en su lugar, la figura de la presencia asfixiante, ineludible. Y entonces habló. Let me in. La voz susurrada, suave y hueco, un sonido que resonó en el fondo de mi pecho, me llenó de un temor que no podía explicar. Me desperté con un sobresalto, jadeando en busca de aliento. Los ecos de la susurro todavía resuenan en mis oídos. Las cámaras habían captado nada solo estática, el material de archivo de fallas en el momento exacto en que comenzó la pesadilla. El doctor Allen creció más decidida. La configuración de nuevos equipos, la grabación de la actividad del cerebro, analizando cada detalle. Pero las pesadillas que le iba peor, la cifra de crecimiento más audaz, su presencia no se limita a dormir. Empecé a verla en las horas de vigilia, una sombra en el borde de mi visión, un parpadeo en la esquina de la habitación. Otros informaron de la misma, sus ojos huecos, sus voces temblando de miedo. La figura no solo en nuestros sueños más fue aquí, en nuestras casas, en nuestras vidas. El doctor Allen desapareció 2 semanas más tarde. Su casa estaba vacía, su equipo abandonado, su coche aún estacionado en la calzada. Nadie lo vio salir, pero las sombras en las ventanas parecía más oscuro, más profundo, casi viva. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche, la figura viene más cerca, sus ojos huecos viendo, sus garras mano que alcanza, su susurro llenando el aire con un sonido que hace que mi pecho el dolor. Let me in. No sé lo que quiere, pero yo sé que viene. El barrio se siente diferente ahora, el aire más pesado, las sombras más oscuras, como si la figura de la presencia ha penetrado en el tejido mismo de la calle. Y sé que un día, pronto, va a llegar a mí. Debido a que algunas pesadillas no se queden en tu cabeza que te siga, quedarse, esperar, mirar, siempre fuera de su alcance. Hasta que no lo somos. El cementerio de las almas perdidas. Silent Hill, Kentucky. Fue una ciudad envuelta en niebla y misterio.
ubicado en las estribaciones de los montes Apalaches, era un lugar tranquilo donde la vida se mueve en su propio lento, deliberado. Pero fue el cementerio que dieron a la ciudad su nombre y su reputación, una expansión de degradado lapidas, árboles retorcidos y persistente niebla que parece arroyo en cada noche como un reloj. La primera vez que escuché sobre el cementerio como un nino, le susurro historias compartidas en torno a las fogatas. La gente hablaba de figuras fantasmales, vagando por los jardines, de las extrañas luces parpadeantes de entre los sepulcros y de voces llamando fuera de mandó. Pero lo más escalofriante historia era de la barrera, una delgada e invisible velo que separa a los vivos de los muertos. Los lugareños creían que durante ciertas noches, cuando la niebla era más espesa, la barrera debilitado, y las almas de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos. Yo no creo en los fantasmas. Yo era un periodista, escéptico por naturaleza, y cuando me mudé a Silent Hill a trabajar para el periódico local, el cementerio era solo otra historia para investigar. Mi editor me ha asignado para escribir una obra acerca de la historia de la ciudad y el cementerio fue su pieza central. Llegué al atardecer, mi coche retumbante a una parada en las puertas de hierro forjado que marcó el cementerio de la entrada. El aire era frío y húmedo, la niebla ya subido, se encrespa alrededor de las lápidas como dedos. La puerta crujió al empujar el aire, el sonido haciendo eco en el silencio. El cementerio fue masiva. Sus caminos serpenteantes a través de las hileras de tumbas que se extendía tan lejos como el ojo podía ver. Algunas de las lápidas eran tan antiguas, las inscripciones se había desvanecido, sus superficies agrietadas y desgastada por el tiempo. Otros fueron más reciente, adornado con flores y fichas de la memoria. Caminé despacio, tomar notas, sacando fotos, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. La niebla creció más grueso como el sol se sumerge por debajo del horizonte, las lápidas que se pierden en la sombra, el aire cada vez más frío, más pesado. Y entonces, yo lo oí. Una voz, tenue y distante, realizado en la niebla. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible, un bajo, triste lamento que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, mi linterna haz temblando como esbarrido a través de las tumbas. «Hola», me llama, mi voz apenas por encima de un susurro. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el llanto más fuerte. No era una sola voz, era un coro de susurros y gritos que parecía venir de todas partes y en ninguna parte. El sonido llenó el aire, que se filtra en mi pecho, mis huesos, mi alma. Me volví, mi linterna de la captura de movimiento en la distancia, una figura, apenas visible a través de la niebla. Estaba pálida y borrosa, su forma vacilante como el humo, sus movimientos lentos y deliberados. Ella no estaba sola. Más figuras surgieron, sus formas de torsión y el cambio en la niebla, su presencia que llena el cementerio con un peso que le hacía difícil respirar. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies no se movían, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como la niebla en sí me sostenía en su lugar. Las cifras se acercó, sus formas cada vez más claras. Ellos eran humanos, pero no. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, la expresión de sus rostros llenos de tristeza y añoranza. Se movían lentamente, sus brazos extendidos, sus voces que se unen al coro de susurros que flotaban en el aire. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz hueca, haciendo eco en mi mente. Traté de hablar, a preguntar quiénes eran, pero las palabras atrapadas en mi garganta, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire helado. Las cifras se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Uno de ellos, una mujer con largo, enmaranado cabello y un rostro grabado con el dolor, dio un paso adelante, su mano extendida. «Ayúdanos», ella susurró, su voz llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Yo no sabía qué hacer, no podía entender lo que ella quería decir. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, las cifras de presionar más cerca, sus susurros de crecimiento más fuerte, más desesperada. Y entonces, la campana de peaje. Una profunda, resonante sonido que resonó a través del cementerio, el temblor de la tierra, dividiendo el aire. Las cifras se congeló, sus ojos huecos ampliación, sus expresiones de torsión con el miedo.
La barrera, uno de ellos dijo, su voz temblando. Es romper. El aire crepitaba con la energía, la niebla arremolinada, los susurros en aumento a un ensordecedor crescendo. Las cifras comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, sus voces resuenan en el silencio. Irse, dijo la mujer, sus ojos huecos de bloqueo en la mina, antes de que sea demasiado tarde. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la niebla. Los susurros de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el tanido de la campana de nuevo y de nuevo, su sonido llenando el aire con un peso que le hacía difícil pensar, respirar, irar. Me llego a las puertas solo como el último de los susurros se desvaneció, el cementerio de caer en silencio, la niebla, la elevación, el aire quieto y pesado. Yo no miro atrás, no dejar de correr hasta que yo estaba a salvo en el interior de mi coche, las puertas cerradas, mi corazón late con fuerza, mi respiración irregular. Salí de Silent Hill a la mañana siguiente. El abandono de la historia, la memoria de los susurros, de las figuras, de la campana grabada en mi mente. El cementerio sigue siendo una sombra en el borde de la ciudad. Su presencia es un constante recordatorio de la fina barrera que separa los vivos de los muertos. Debido a que algunos lugares no son solo embrujadas o heridas, los ecos del pasado que perduran, a la espera de la barrera para debilitar, para que los susurros a llamar, por la vida paso demasiado cerca del borde de la oscuridad. La maldición de la momia la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D.C. siempre había sido un faro de la historia, sus grandes pasillos llenos de artefactos de civilizaciones pasado de largo. Pero su más reciente exposición, Tesoros de los Faraones, atrajo a multitudes sin precedentes. Entre los dorados de joyas, tallas intrincadas, y el jeroglífico inscrito sarcófagos de una sola pieza se sitúa fuera una momia encerrado en un ataúd de oro, sus envolturas pristina a pesar de su edad. Yo era un guardia de noche en el museo, con la tarea de garantizar la seguridad de sus tesoros de incalculable valor. Fue tranquila de trabajo, la mayoría de las noches sin incidentes salvo por el ocasional crujido de la antigua construcción o el zumbido del aire acondicionado. Pero de la noche a la momia llegó, la atmósfera en el museo cambió. El ambiente se volvió más frío en la sala de exposiciones, las sombras más oscuras, más tiempo. Los otros guardias, bromeo acerca de la maldición de los faraones, un anéjotropo en películas y libros. Me reí con ellos, pero en el fondo, la momia sacaba de mí. Había algo en sus ojos hundidos, su forma sin vida, que hizo que el vello de mi nuca se eriza. El primer extraña aparición ocurrió en mi tercera noche de la exposición. Como ya he hecho mis rondas, las luces en el ala egipcia parpadeaba, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tiré mi linterna, la viga de corte a través de las sombras, iluminando el ataúd de oro. Era virgen, su estuche de cristal todavía sellado, pero el aire era pesado, grueso, con un olor que no pude lugar terroso, como la descomposición de las flores. Cuando me acerqué al ataúd, un débil sonido llegó a mis oídos. Fue suave al principio, apenas audible, como un lejano susurro, pero como me acerco, el sonido creció más fuerte, más clara baja, gutural gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi aliento visible en el aire helado. Los susurros parecían venir de todos alrededor de mí, haciendo eco en el silencio, llenando la sala con un sonido que era a la vez triste y amenazante. ¿Es alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, la linterna temblor en mi mano. Los susurros se detuvo bruscamente, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. Espere, mi corazón latía más rápido, pero la habitación se mantuvo aún,